Vídeos animados, parte 8. Paradise Hotel. El video comienza en Veracruz, México, donde un criminal se encuentra viviendo en el último piso, así que la policía de México lo busca. Este asesino se llama Casady. Todo aquel que entre a su casa muere. Entre los oficiales que van a detenerlo, hay un novato llamado Koda. Los oficiales finalmente entran a su casa y no encuentran al criminal que escapó de prisión. Los oficiales se separan en grupos de 2, entonces Koda entra a la sala con alguien más capacitado. El asesino finalmente aparece con su ropa de prisión y empieza a apuñalar al compañero de Koda. Casady le corta la cabeza y las manos a un policía. Luego de eso, Casady pone su cuerpo en las escaleras para que nadie se atreva a subir. Como Koda estaba asustado, empieza a huir y otros policías empiezan a ir tras el criminal. Todos los policías son brutalmente asesinados por Casady y llegan otros 5 hombres a detenerlo pero no lo encuentran. Uno de los policías se llama Lorenzo, quien le dice a los demás que no le tengan miedo. Lorenzo entra al baño a buscarlo, pero es apuñalado por Casady. El asesino y tira a la ventana al policía que estaba en el baño. El policía tiene una nota pegada que dice deberían rendirse. Luego de toda la masacre, Pedro Solara es el único policía que seguía en el caso. Cuando Pedro Solara mira la lista de personas en el hotel, se da cuenta que su primo vive ahí. Pedro Solara hace un plan para vivir con su primo Bonifacio y luego investigar en secreto. El jefe acepta su plan ya que es el único policía que sigue en el caso. Pedro Solara va al 202 donde vive su primo. Su primo se alegra de verlo. Él se llamaba Bonifacio y era bueno con todos. Bonifacio le dice a Pedro Solara cómo le va su trabajo. Pedro Solara le dice que ningún policía quiere enfrentarse a Casady y que solo él va a detenerlo. Bonifacio le dice que debería tener mucho cuidado. Luego de eso, llegan 2 amigos de Bonifacio. Ellos eran Lázaro y Rosa, quienes eran discapacitados. Lázaro no tiene manos y Rosa no tiene piernas. Bonifacio, Lázaro y Rosa son buenos amigos. Bonifacio sube al tercer piso con Pedro Solara para que él conozca a su propietario. La propietaria era una niña llamada Gabriela. Gabriela es alegre y suele ayudar a los demás. Gabriela es muy religiosa. Pedro entra a la casa de Gabriela y hablan sobre el hotel donde viven. Gabriela prepara un jugo de naranja y Pedro lo ayuda. Pedro se corta por accidente y Gabriela cura su herida. Gabriela le confiesa a Pedro Solara que tiene poderes de curación y puede controlar a las personas para que hagan el bien. Gabriela suele alimentar a un perro callejero que suele estar afuera del hotel. Bonifacio lleva a Pedro Solara a un bar. Bonifacio se encuentra con su amigo Alex, quien era un curandero. Alex estaba junto a Jerry Lee, su compañero de trabajo. Jerry Lee parece un niño de 10 años y Pedro le preguntaba qué hace aquí. Alex le dice que él tiene 20 años, pero se ve así por una enfermedad. Bonifacio le dice a Pedro Solara que Alex y Jerry Lee pueden ayudarlo a derrotar a Casady. Pedro Solara fue a verlo. La casa de Alex estaba en un callejón muy pobre con ventanas rotas. Pedro se encuentra con Jerry Lee. Pedro Solara le pide ayuda a Alex. Alex dice que Casady es muy peligroso y no puede ayudarlo, pero Jerry Lee puede ayudarlo porque tiene poderes. Alex dice que Jerry Lee es inmortal y dispara a Jerry Lee con una pistola. La pistola no le hace daño. Alex explica que Jerry Lee es un demonio llamado Mephisto. Alex explica que invocó a Mephisto para ayudarlo en su trabajo de curandero. Pedro Solara le pregunta si es el diablo. Mephisto le dice que es la reencarnación del diablo. Mephisto le dice que podría matar a Casady en este momento, pero Pedro dice que no debe matarlo. Mephisto le explica a Pedro Solara cuáles son sus poderes. Mephisto puede alargar objetos, puede cambiar de forma, puede teletransportarse y es un buen luchador. Además de esto, él tiene el poder de corromper a las personas para que cometan cualquier pecado. Mephisto le dice a Pedro que si lo necesita, solo debe tocar un vidrio 3 veces y aparecerá. Pedro sabe que no puede confiar en el diablo. Pedro le dice que si lastima a sus amigos, ya no va a trabajar con él. Mephisto le pide que lo lleve al hotel para ver qué hacer. Bonifacio habla con ellos y le invita a Mephisto a comer en su casa. Mephisto entra a la casa de Bonifacio. Mephisto conoce a Lázaro y a Rosa. Pedro hablaba con su primo. Pedro dice que le gustaría ser un buen policía, uno que pueda encargarse de la mafia. Pedro dice que le gustaría acabar con Fausto Lara. Mephisto escucha esto y va a matar a Fausto Lara. Fausto Lara es uno de los hombres más buscados de México. En casa de Fausto había una reunión de mafiosos, pero eso no fue problema para Mephisto, quien empieza a matarlos a todos. Cuando solo queda Fausto, Mephisto le pregunta si quiere continuar su vida en otro cuerpo, entonces Fausto se niega y le pregunta quién es. Luego de decirle yo soy Mephisto, le arrancó el corazón y empezó a comérselo. Pedro se enoja con Mephisto porque no quería que matase a Fausto Lara. Mephisto y sus amigos celebraron la muerte de Fausto Lara tomando alcohol. Pedro Solara le dice a Mephisto que deje de darle alcohol a su primo porque le hace daño. Cuando Mephisto sale, se encuentra con Gabriela, quien hablaba del poder de Cristo. Mephisto odiaba a Gabriela y quiso corromperla, pero no puede. Mephisto sospecha que Gabriela puede ser un ángel. Mephisto no esperaba que Dios enviara un ángel a este mundo. Mephisto quiere matar a Gabriela, ya que la ve como su competencia. Al día siguiente, Gabriela estaba alimentando al perro callejero. Mephisto llega y mata de Gabriela con un cuchillo. Mephisto deja vivo al perro callejero. En ese momento Pedro Solara encuentra a Mephisto y se enoja con él por haber matado a Gabriela. Pedro Solara le pregunta si va a matar al perro también. Mephisto le dice que no lo va a matar porque eso sería muy cruel. Pedro Solara le dice a Mephisto que no quiere volver a verlo. Pedro Solara se sentía culpable por la muerte de Gabriela. Pedro Solara empaca sus cosas para dejar de vivir en Veracruz. Su primo se despide de él. Pedro Solara regresa a Sinaloa y le dijo a su jefe que ya no trabaja en el caso. Todos le dieron un homenaje a Gabriela. Era muy triste para ellos que haya muerto alguien tan joven. Pedro Solara y su novia
Casadia pasaron tiempo juntos. Todo parecía estar bien, pero Pedro Solara no podía dejar de pensar en el hotel. Pedro Solara estaba preocupado por su primo, ya que vivía en un hotel peligroso y merecía vivir en un mejor lugar. En una noche, Pedro se despierta a las 3 de la mañana y escucha pasos en su casa. Pedro fue a la sala y se encontró con Gabriela. Gabriela le dice a Pedro que ha muerto por su culpa. Pedro le dice que está arrepentido. Pedro se despierta y se da cuenta que todo es un sueño. Pedro no puede dormir. Pedro toca 3 veces el vidrio de su baño. Mephisto aparece y le pregunta si necesita su ayuda. Pedro Solara le dice que ya no puede dormir. Mephisto le dice que está preocupado por él. Pedro Solara no le cree. Mephisto dice que la misión de Casadia es muy difícil para él, así que debería ayudarlo. Pedro Solara le dice que es un demonio, igual que todos los criminales que ha conocido. Mephisto le dice a Pedro que es un hombre muy especial, el hombre más noble que ha conocido en Veracruz. Pedro Solara empaca sus cosas para ir a Veracruz. Su novia estaba preocupada. Mephisto lo ayuda porque ese era el trato. Pedro Solara llega a la casa de Casadi. La casa de Casadi tenía un mal olor y habían policías muertos en todos lados. Desde que Casadi empezó a vivir aquí, estuvo comiendo carne humana. No había comida, así que se comió a los policías. Pedro Solara pelea con Casadi. Casadi era demasiado rápido. Casadi apuñala a Pedro Solara. Pedro estaba cerca de morir. Mephisto lo interrumpe y le dice que no pierda tiempo matándolo, ya que él se va a ocupar de él y de todos los policías de mierda. Mephisto le dice que es un fanático de él y que siempre va a protegerlo. Mephisto habla con Casadi, ellos tenían bastante en común. Casadi está contento con Mephisto y lo considera su nuevo amigo. Mephisto mata a Casadi. Pedro Solara y Mephisto bajan las escaleras y van a la casa de su primo. Su primo lo encuentra y le pregunta qué pasó con Casadi. Pedro le dice que Casadi ha muerto. Su primo estaba sorprendido porque se suponía que debía llevarlo a prisión. Mephisto dice que era mejor matarlo, porque luego hubiera escapado de prisión. Mephisto le dice a Pedro Solara que deberían volver a trabajar juntos, pero él no acepta. Mephisto le dice que lo va a extrañar mucho. Mephisto se despide de él. Bonifacio se alegraba por Pedro, pero Pedro dice que no debió hacer un trato con el diablo. Pedro y Liria toman un tren para regresar a Sinaloa, pero llegan un montón de fanáticos de Casadi y empiezan a rodearlo. Todos empiezan a sacar pistolas y cuchillos y lo veían fijamente. Mephisto llega y empieza a pelear con todos ellos. Mephisto derrota a todos y le dice a Pedro que tenga cuidado. Pedro le pregunta a Mephisto por qué hay tantos fanáticos de Casadi. Mephisto dice que los jóvenes de ahora son estúpidos y no saben a quién admirar. Pedro Solara se despide de Mephisto. Al año siguiente, Pedro Solara y Liria están comiendo la cena de Navidad. Pedro Solara le dice a Liria que su primo es muy especial y desearía que estuviera aquí con ellos. Liria le dice que tiene una sorpresa para él. Liria abre la puerta y entra su primo Bonifacio y sus amigos. Bonifacio se alegra de ver a Pedro Solara. Bonifacio dice que extraña a Mephisto porque era muy divertido y le ayudaba a mejorar su autoestima. Pedro Solara toca un vidrio 3 veces y Mephisto aparece. Mephisto se alegra de verlos a todos. Mephisto le dice a Pedro que ahora él es parte de la familia. Eso fue todo por hoy. Cuídense.